Grabando. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con la segunda sesión de este seminario dedicado a las geografías imaginarias. Hemos cambiado de escenario. Aquí nos vamos a quedar en el Instituto de Estudios Canarios, agradeciéndole a su director, Roberto González Alacaín, pues que nos haya acogido en este sitio, pues como ven, muy agradable para el trabajo que tenemos que realizar esta tarde. Sin más, me voy a presentar al conferenciante de esta tarde, Rafael Ramis. Bueno, yo voy a hacer un currículum breve porque si dijera todos sus méritos no tendríamos conferencia, sino que todavía seguiría yo hablando aquí. Solamente pues para que sepan un poco, miren las licenciaturas. Se licenció en Derecho, en Filosofía, en Literatura Comparada, en Ciencias Políticas y Sociología y se doctoró en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido coordinador académico del Colegio Mayor Universitario Peñafort Montserrat de la Universidad de Barcelona. Por fuera se ve una persona muy joven, pero sin embargo ya ven todas las licenciaturas y toda una trayectoria académica impresionante. Amplió estudios en Londres, en Roma, en Múnich, en Freiburg, en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo de Frankfurt. Desde 2010 es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de las Islas Baleares. No lo digo en mallorquín, perdone, pero es que me iba a salir muy mal. Y desde 2022 es catedrático de dicha área, de Historia del Derecho y de las instituciones en la Universidad de las Islas Baleares. Como líneas de investigación, pues tiene Historia del Pensamiento Jurídico y Moderno, con especial interés en el método, tópica, dialéctica, ramismo, enciclopedismo, Historia del Derecho Natural, Historia de las Ideas y de las Instituciones Hispánicas, Historia de las Universidades, especialmente en la Corona de Aragón, y sobre todo también se ha dedicado a estudiar a Ramón Llull y el lulismo. Bien, ya digo que podría citar, yo misma he leído algunos artículos de él que me han interesado muchísimo. Él es el subdirector del instituto del que hemos estado esta mañana también hablando y del que va a haber una presentación mañana en el marco de este seminario. Ellos le pondrán una página en la presentación del instituto, ahí pueden ver el currículum extenso de Rafael y también del director, de Jaume Garau. Los remito a esa página porque además de sus currículum tiene unas actividades que son muy interesantes, como vamos a ver mañana. Agradeciéndole enormemente, ya no solo la conferencia que va a dar, que por supuesto se le agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación, sino también la larga correspondencia que hemos mantenido de una amabilidad exquisita, pues en todos estos contactos que hemos llevado hasta el momento con el Instituto de las Islas Baleares. Gracias, Rafael, por estar aquí y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, el título de su conferencia, perdona, es La recepción de utopía de Tomás Moro en los tratados del siglo XVI. Nuevas aportaciones. Muy bien, muchas gracias, Dulce, por esta presentación tan dulce y tan agradable y tan simpática. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Bien, es un gusto para mí estar en Tenerife y estar en este marco del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas, que es un instituto hermano al nuestro, el de Estudios Hispánicos en la Modernidad. Y cuando tan amablemente me invitó a hablar de geografías imaginarias, tuve que imaginar un buen rato a ver de qué les hablaba, porque no es mi tema, así como ustedes, los que han intervenido esta mañana, han mostrado un sólido conocimiento del mundo de las geografías imaginarias, sobre todo del mundo medieval. Tuve que pensar un tema que como mínimo no desentonara excesivamente y que al mismo tiempo pues pudiera resultar algo que fuera, digamos, del interés de este seminario y que de alguna manera también pudiera entroncar con las actividades propias de nuestro instituto.
Entonces, como durante muchos años me he dedicado a recorrer tratados jurídicos del siglo XVI, sobre todo para el tema de los juristas humanistas, he tomado nota de la presencia de escritores humanistas, de Dante, Petrarca, Boccaccio, Balla, Poliziano, así como también de otros autores del humanismo español, del humanismo francés. Tomé nota también de la presencia de Tomás Moro y de su utopía en la obra de muchos juristas del Renacimiento. Y como ya había hecho algunos trabajos sobre Petrus Ramus, sobre el ramismo, y otros sobre la recepción de Ramon Llull, entonces tenía una base de datos, digamos, de toda una serie de referencias a la utopía de Tomás Moro. Y sobre eso lo que yo hice es contrastar cada una de estas referencias a estos tratados, la mayoría de ellos latinos, que había consultado, y buscar si esas referencias eran o no eran conocidas. Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy es un elenco de referencias casi desconocidas o prácticamente del todo desconocidas a la utopía de Tomás Moro en el siglo XVI. Y presenté, o sea, les he preparado un handout para que ustedes puedan seguir cómodamente la cantidad de nombres que yo les voy a ir diciendo y demás, todas estas aportaciones, y que sea además compatible con la siesta académica que quieran hacer ustedes. Si alguno prefiere hacer esta siesta académica, pues si yo pongo un PowerPoint aquí con imágenes y tal, pues a lo mejor disturbo, y siendo la hora que es, entonces mejor que ustedes tengan un papelito, lo pueden dejar en su lado o lo puedan seguir si es que así lo prefieren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dicho esto, procuraré ser muy sintético porque después tenemos a la profesora Suárez que tiene que tener una hora entera y yo con media horita creo que puedo sintetizar mi contenido y así todos vamos a salir ganando. Entonces, en los tórculos de Theodorus Martinus, que fue impresor de la Universidad de Lovaina, apareció por primera vez el libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo Republica Status de que nova insula Utopía, llamado después directamente Utopía, de Tomás Moro. El contexto de composición de esta obra es muy conocido y he visto que entre los estudiosos de la obra de Moro se ha dado una tradición de incorporar nuevas bases de datos de pequeñas referencias aisladas. O sea, hay una serie de trabajos que ya podemos encontrar en la revista Moreana, se ve que hay una revista específica sobre Tomás Moro, donde se van publicando actualizaciones, pequeños boletines de referencias, adiciones, notas eruditas, histórico-filológicas en la mayoría de veces, pues encontramos, digamos, aportaciones de diferentes registros, diferentes momentos, en el Renacimiento, en el Barroco, como se lee en el XIX, etcétera, que han sido compendiados en buena manera en un handbook que ha salido el año pasado, de Oxford Handbook of Thomas More Utopía, que realmente recoge un poco este contexto, digamos, de composición. Gracias a todos estos estudios que se han llevado a cabo hasta ahora, queda definitivamente de manifiesto que la utopía no tuvo una difusión de alcance europeo, sino que también fue traducida y fue comentada en textos prácticamente hechos en todos los idiomas del momento. Y así como es muy conocido un conjunto de citas, que fue citado pues, en la República de las Letras por Erasmo, por Budet, por Germain de Brie, de Vives, hasta llegar a Baudin, a René Chopin, etc., pues también ha ocupado un lugar muy importante, muy destacado en la historiografía inglesa y, de hecho, el ascendiente de Tomás Moro en lo que sería la literatura en inglés, pues es muy exhaustivo. Pero así como los que hacen filología inglesa, pues les trabajan muy bien los textos en inglés, no se han ocupado, como suele pasar, los que hacen filología francesa, los que hacen filología española no van nunca a los textos latinos, porque aunque sea un autor español, pues les gusta poco los textos latinos, les gusta trabajar con su propia lengua. ¿Qué pasa? Pues que la influencia de Tomás Moro en autores que escribían en latín, pues ha quedado mucho más desatendida. Y es algo curioso porque los ingleses suelen ser muy exhaustivos.
trabajando de lo suyo. Pero cuando vas a textos latinos de autores ingleses o no ingleses, pues te puedes encontrar con referencias que no habían sido advertidas, digamos, por la crítica. El último trabajo así importante de recopilación es de Anne Lakes Prescott, que es un conjunto de referencias de Renaissance References to Thomas More, pero siempre en textos ingleses, nunca en textos latinos. Por lo tanto, en estos tratados latinos nadie ha ido a hurgar, porque ¿para qué? ¿No? Entonces, los que son de clásica no les interesan estos textos porque ya son demasiado antiguos, y los de modernas tampoco porque ya son demasiado, entonces no interesan a nadie. Y ahí, ganancia de pescadores, me meto yo y busco cosas y a veces sale algo. Entonces, he hecho bases de datos y muchos de mis trabajos son estas cosas, de encontrar referencias que nadie ha ido a buscar, porque estaban ahí. Es decir, tampoco no es que yo sea un especialista en esto, sino que están ahí, pero si nadie los va a buscar, pues no se encuentran. Entonces, este elenco de referencias que yo les diré, pues bueno, nos permitirá ver toda una serie, un común denominador, toda una serie de cuestiones que se van repitiendo de autor en autor, de cómo interpretar la utopía de Tomás Moro. Y vamos a empezar con Cornelis Scheper, que fue un humanista y un matemático flamenco, que escribió esta obra, Sectiones Fidei adversus Astrólogos. Y en esta obra el autor se esforzó mucho en señalar toda una serie de errores de los cálculos de los astrólogos, lo que supuso una refutación muy completa de la astrología de su tiempo. Y al principio de esta obra citó la utopía de Tomás Moro como argumento de autoridad. Britanno, viro maxime ingenii eloquentie, y cabe recordar en este caso que aquí citaba a Tomás Moro porque en la utopía Moro decía que los habitantes de la isla eran personas muy hábiles en el conocimiento de las estrellas y en el curso de los cielos. Y aunque no tenían ningún tipo de afición a la astrología judiciaria, pues les interesaba el conocimiento de la naturaleza. Y lo que le interesaba a Scheper en este sentido es escribir en contra de la astrología judiciaria y a favor, diríamos, de la astrología, entre comillas, científica, y por tanto se puede considerar una persona más favorable a lo que sería un primer intento de revolución científica, y se valió del testimonio de Moro y mostró su interés en la astronomía matemática, que refutaba con cálculos y con argumentos refinados muchos de los errores comunes a su tiempo. Segundo texto es de Jacques Toussaint, que fue un helenista, discípulo de Guillaume Budet y profesor de griego en el Collège Royal. En sus anotaciones a las epístolas de su maestro Budet encontramos un comentario filológico al pasaje Ut tanquam genituram philosophicam de la célebre carta de Guillaume Budet a Moro, en la que hacía precisamente una alusión a utopía. Y hacía toda una serie de disquisiciones sobre cómo se tenía que entender la noción de genitura. Igualmente encontramos una referencia en la edición que hizo Allard de Ámsterdam, que fue un profesor y erudito, escritor, y que tuvo poseedor de uno de los manuscritos originales de Invenzione dialéctica de Rodolfo Agricola. Poseyó, por tanto, un manuscrito y lo usó para la colación de su manuscrito, y por tanto aportó toda una serie de elementos críticos, lo cual también dejó patente en el título de su obra. Los comentarios de Allard de Ámsterdam profundizan en la obra de Rodolfo Agricola y la ponen en relación además con la literatura del momento. En los comentarios al capítulo 8 sobre las divisiones dialécticas en la obra de Aristóteles y Cicerón, hizo una alusión que es del todo incidental a lege Tomam Morum in Utopia, que hasta el momento pues había pasado inadvertida. Por tanto, son alusiones, digamos, realmente de poco calado, digamos, estas que se hacen hasta mediados del siglo XVI. Lo mismo puede decirse en la obra de Johann Basilius Herold, que fue un impresor y un erudito que trabajó en diversas impresiones, y en esta obra que traemos a colación se hizo un encomio de la obra de Erasmo pronunciado públicamente en la Universidad de Basilea como reconocimiento a uno de los hijos ilustres de Basilea,
como había sido en este caso Erasmo. Recordemos que tanto Moro como Erasmo habían traducido el diálogo Filoseu desde Luciano y en este caso, pues la alusión que hace Herold aquí se enmarca en una digresión sobre la noción de utopía. Dice que en este caso Moro había cambiado la semántica de la palabra utopía y que por lo tanto le dio una mayor profundidad. Se establecía en esta obra una comparación, que después va a ser muy importante, como veremos, entre la utopía de Moro y la República de Platón. Eso va a ser, digamos, el tópico. Ya se sabía perfectamente, pero había todo un conjunto de referencias desconocidas, digamos, a esa analogía entre la utopía de Moro y la República de Platón, y alababa la descripción que hacía Moro de esa región y de ese importante neologismo que había acuñado. Por lo tanto, Moro como una persona que da un nuevo significado, un significado ya propiamente moderno a la palabra utopía, y dice, desde Moro, desde esta obra, es imposible, digamos, no referirse a la utopía sin tener en cuenta la obra de Moro, puesto que realmente es un lugar que puede ser soñada, pero al mismo tiempo es una guía de actuación para las ciudades reales. Y por lo tanto es una utopía que efectivamente no existe, pero tiene ese elemento pedagógico que sí que sirve para comprender los fallos de nuestras ciudades y para mejorarlas. Johannes Saxonius, también Hatzstedius, fue profesor de las universidades de Wittenberg y Erfurt, y en esta obra que traemos a colación ya es una obra jurídica, es un típico comentario inserto en las coordenadas del Mos Italicus, si bien el libro hacía mención a algunos de los juristas humanistas. Aquí encontramos de nuevo en la obra una vinculación entre la utopía de Moro y la República de Platón en comparación con los juristas medievales Bartolo y Baldo y el abad panormitano y Felino María Sandei. Por lo tanto, es una obra que está en diálogo entre lo que sería el derecho italiano, lo que los juristas llaman el Mos Italicus, y las nuevas tendencias filológicas del derecho del humanismo jurídico, lo que se llama el Mos Gallicus. Siguiendo con el humanista Sixt Birth, que después se helenizó el nombre como Christus Betuleius, fue un profesor y erudito que escribió tanto comentarios filológicos a los clásicos y a la Biblia como obras de teatro de nueva factura, como por ejemplo su comedia Susana, que después primero fue escrita en alemán y luego fue vertida al latín y que encontró una acogida favorable por parte del público. En su comentario al libro primero de Natura Deorum de Cicerón hallamos una referencia glosado el pasaje que decía quid hominum locorum urbium earum quas nunquam vidimus, en el cual Cicerón se preguntaba retóricamente qué se podía decir de aquellas imágenes de los hombres y de los lugares y de las ciudades que nunca jamás habían sido vistas, y añadía cuius modi exemplorum silva est in Luciani veris narrationibus et in utopia mori. O sea, también lo encontramos en Luciano y lo encontramos en la utopía de Moro. En cuanto a Pierre de Fourac, fue un jurista de Carcassona, procurador del rey, que escribió el libro de Proverbios, entre los que había uno titulado Franciscanus Sum, que le permitía introducir los juicios de Moro sobre la mendicidad. Ahí sí que empezamos ya en un análisis propio de algunos de los rasgos de utopía, como por ejemplo lo que consideraba Moro sobre la mendicidad, cómo tenía que ser tratada la mendicidad en la línea que después trató también Vives y otros autores del Renacimiento, cómo articular, digamos, las relaciones de los mendigos y de la ciudad. François Baudouin fue un jurisconsulto que trató de navegar entre el catolicismo y la reforma, y ahora aquí encontramos el link entre lo que sería los juristas y el mundo de la reforma, porque su obra como controversialista incluyó una respuesta al jurista francés François Douarin, y ambos autores abordaban el tema del ministerio ordenado. Algo muy importante que después veremos que se va repitiendo una y otra vez en la interpretación de la utopía. ¿Qué tiene que ser un ministro? ¿Qué tiene que ser un sacerdote para Tomás Moro? Claro, Tomás Moro hace una crítica muy importante a los ministros de su tiempo, para la falta de espiritualidad que tenían, y dice, no, es importante, está describiendo a los ministros de utopía, dice, son hombres verdaderamente espirituales y no, lo que no dice es no como los que
tenemos en Europa que no lo son, ¿no? Entonces está en este punto. Entonces indicó que los sacerdotes de la utopía pues se acercaban más bien a las nubes de Aristófanes, dice François Baudouin, ¿no? Entonces aquí está haciendo una cierta crítica a Moro. En la obra de Georgius Latenberg, el autor del Regentenbuch, que es una obra relativamente conocida para los juristas, es un tratado de buen gobierno, en el cual el autor dio muestras de tener un conocimiento tanto de las obras eruditas de su época, como también de todo tipo de literatura. Y en este pasaje dio fe de conocer la utopía de Moro, y de la cual alabó el carácter electivo del rey y las ideas pacifistas. O sea, la idea de el rey tiene que ser elegido y se tiene que ponderar sobre todo una política pacifista. Y por lo tanto entramos ya en temas muy importantes en un momento convulso en Europa, de que las monarquías no tienen que ser hereditarias sino electivas, y por lo tanto tiene que escogerse un gobernante también formado, una persona erudita, una persona sabia, una persona que sepa gobernar. Esta obra de Moro también fue citada en todas las adaptaciones que se hicieron a otras lenguas, como por ejemplo la del erudito Daniel Veslavina al checo. Aunque Fasti y Triunfi de Honorio Panfinio sea una obra muy conocida y apreciada, no hemos encontrado ninguna mención a ella en los repertorios que se han hecho sobre Moro. Cosa rara, pero tal vez por ser excesivamente conocida y redundante, en todo caso, pues sí que hay una referencia a Moro. Y apuntamos aquí que uno de los personajes que aparecen allí es que dice mori numen in utopia perenni constantia laude fruetur. Por tanto, se está hablando elogiosamente de la obra de Moro. En la obra de Gilles Veitch, era un jurisconsulto del Consejo de Brujas, trató acerca de la pobreza y la mendicidad siguiendo las ideas de Vives, lo que hemos dicho antes, y en este caso citó el texto que ya hemos visto cuando habíamos tratado de Pierre Godefroy, del que hizo un resumen, y nuevamente aparecía la idea de cómo tratar el tema de la pobreza y de la mendicidad. En el comentario al célebre pasaje del libro primero del De Officiis de Cicerón, el erudito Hieronymus Wolff consideraba que el Alpinate hacía una distinción muy necesaria entre los diferentes tipos de posesión. Si bien agregaba que esto no se daba en la ciudad de la utopía de Tomás Moro, y encontramos otra vez el problema de la propiedad. ¿Qué tipo de propiedad? Claro, Moro está hablando que no existe propiamente una propiedad privada, sino que la gente va cambiando de casa, hay una rotación y, claro, de nuevo Wolff llamaba la atención acerca de que para Moro, al igual que para Platón, los trabajos de la comunidad eran distribuidos por igual bajo la autoridad de los magistrados, algo que era parcialmente similar a lo que pretendía Platón en su República. Aunque no tengan que ver exactamente con la recepción de la utopía, no hemos resistido a la tentación de incorporar también un epigrama de Cornelius Trictorginus, que era un maestro en artes de Erfurt, que escribió un epigrama ad anonymum utopiense, que no se lo voy a leer porque es largo, pero es un epigrama, digamos, que hace referencia a la utopía. Tenemos aquí una edición crítica, una edición que hace Hieronymus Wolff, edición bilingüe en textos griegos y latines y comentarios eruditos del panegírico de Isócrates, y Wolff se centró en un pasaje acerca de la importancia de la agricultura para recordar los problemas que indicó Moro acerca de dedicar todos los esfuerzos a la cría de las ovejas y el abandono de la agricultura como pasaba en su tiempo. Es decir, Moro, como ustedes saben, es una persona que critica mucho el centrarse casi exclusivamente en la ganadería y el abandono de la agricultura. Dice, no, porque dejar los campos incultos es un verdadero problema que, aunque no lo veamos en este momento, sí que nos va a dar un problema el día de mañana. Por tanto, eso de solamente dedicarse a la ganadería es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces, encontramos también otros comentarios eruditos, por ejemplo, en la geografía de Estrabón, por Guillermus Schlander, y también en la obra de Johannes Thomas Freygius, que fue uno de los discípulos más fieles de Petrus Ramus,
y en particular en su obra sobre las cuestiones económicas y políticas, que era un comentario a Aristóteles, deslizó un comentario acerca de la cuestión que tan rara parecía a los autores medievales y renacentistas. De nuevo, el problema de la ausencia de propiedad privada. Y de nuevo aquí, Moro es comparado con Platón. En cuanto a Michael Neander, que fue un erudito y teólogo que no debe confundirse con su homónimo, que era un matemático y un filólogo, ejerció como profesor en Eiffel y fue un autor de una sinopsis histórica que al abordar las islas del océano dedicó una entrada a Moro, quien una vez más fue comparado con Platón. Lo mismo podemos decir con Johannes Croselius. En cambio, es mucho más importante, muchísimo más importante, un conjunto de referencias que he encontrado en la obra de Pierre Crispet llamado Célestin de Paris. Es un religioso celestino, prior del convento de su orden en París, que fue autor de un conjunto de obras teológicas y que incluyó diversas alusiones a la utopía de Moro en sus obras, todas ellas marcadas por un carácter espiritual que alababa sobre todo la modestia en la virtud, así como el valor de la castidad en las mujeres. En Le Jardin du Plaisir hemos hallado dos referencias, uno sobre las vírgenes, en las cuales alababa que Moro en la utopía defendiera que las vírgenes no quisieran usar otros ornamentos que los de la naturaleza y hacía una defensa de la virtud y la castidad frente a la pompa superflua. O sea, esto de que Moro consideraba que esto de los adornos de las mujeres pues no eran tan necesarios y que era vestir de una manera más recatada, etc. Esto a este fraile celestino le pareció estupendamente, ¿no? Y en la otra cita indicó que Thomas More, doctor Anglois, en sa description de l'île Utopia, allègue la rigueur des barbares contre ceux qui déflorent le vierge et abusant des dames. O sea, contra los que desfloran las mujeres, las vírgenes y abusan de las damas. En una obra titulada Le Triomphe de Marie, El triunfo de María, se apoyaba en el canciller inglés para criticar a quienes buscaban una belleza artificial y no se conformaban con la belleza natural. Y lo mismo en otras obras, la idea esta de las mujeres que usan afeites y usan todo tipo de ornamentos, y lo importante es esto, que es importante tener una estética recatada. Otro autor del que hemos encontrado un conjunto enorme de referencias que yo no he visto que nadie lo hubiera tratado, es Pierre de Gregoire, que es un jurista del Renacimiento, jurista filósofo, que se interesó por el lulismo y por el aristotelismo y por muchas cosas, y es un autor que es casi es como si fuera un almacén de textos y de referencias. Si ustedes han leído a Pedro Gregorio, es como ir a un almacén que te puedes encontrar cualquier cosa ahí dentro, pues lo mismo. Pedro Gregorio es esto. Si quieren buscar citar, porque era un hombre que leía todo lo que caía en sus manos y lo ponía en sus obras, pero de manera desordenada y caótica y sin ningún tipo de orden ni concierto. Pero tiene la gracia de un hombre que estaba al día de lo que se hacía, ¿no? Y como entre los méritos de Gregoire era ser una persona despierta y atenta a la biografía de su tiempo, pues pocos juristas valoraron de modo tan persistente las ideas de Moro, hasta el punto de utilizar las ideas de los utopienses de forma reiterada para ejemplificar cuestiones de lo más variopinto. El jurista francés no dudó a citar in extenso a Moro como argumento de autoridad, incluso en cuestiones que resultaban extrañas o chocantes, como el hecho de que los futuros cónyuges tuvieran que verse desnudos antes del matrimonio a fin de evitar engaños. Esto a Gregoire pues le pareció, hombre, muy mal, porque esto de tener que ver la mujer o el marido antes de esto, pues Moro sí, como Moro decía, que ahora no te den gato por liebre, una mujer honesta y un señor honesto lo llevaban ahí, se veían los futuros esposos desnudos y si les gustaba, bien, y si no, no, porque si no comprar mercancía adulterada, decía Moro que no se tenía que hacer. Entonces, Gregoire dice que no. Dice, y Gregoire, que era jurista y sabía mezclar una cosa con otra, adulteró algunas de las ideas de Moro. Pues Moro, por ejemplo, decía claramente en la utopía que la edad mínima para contraer matrimonio era de 22 años para ellos y de 18 para ellas.
Entonces, Gregoire escribió que las mujeres tenían que tener 12 y los maridos, perdón, si las mujeres 12 y ellos 14, que es lo que dice el derecho romano, el derecho canónico. O sea, aquí le está adulterando completamente lo que está diciendo, acomodando, por lo tanto, pro domo sua a los utopienses al derecho romano y al derecho canónico. En otros casos sí que se acercaba un poco más a lo escrito por Moro, pues es cierto que en la utopía la insignia del pontífice era un cirio que llevaban delante de él, y consideraba raro que prefirieran el cirio al báculo, a la mitra, que era más, le gustaba más el báculo, la mitra, y decía esto de un cirio, puede llevar cualquiera un cirio. En cambio, decía, esta visión tan espiritualizante no le gustaba, pero bueno, lo comentaba. En otros casos tenía admiración por las ideas de Moro y sobre todo por la afición que tenían los utopienses a las letras. Y en otros casos no estaba tan cerca de la tolerancia de Moro, para quien se podía hacer proselitismo de las otras religiones con dulzura y con argumentos, pero no de forma intransigente. Pues a los intolerantes, para Moro, se les tenía que desterrar de la isla. Y eso para Gregoire, que era un católico convencido, no suponía una difícil contradicción con el mandato del libro del Éxodo, non habebis deos alienos coram meno, no traeráis dioses extranjeros. Pero en alguna ocasión resulta llamativo el carácter reverencial de la cita, pues citaba a Moro con una autoridad similar a los autores clásicos. O sea, él consideraba que lo que decían de los lacedemonios o lo que decían de los atenienses, de los utopienses, era exactamente lo mismo. Es como era un pueblo más de la antigüedad de los que se tenía que estudiar, y por lo tanto, bueno, pues esas costumbres que había ahí, pues sí, incluso en la terminología de Moro, que fue seguida al pie de la letra por Gregoire en su explicación de los higrofantes o los filarcas, etc. Te los definía como te podía definir los arcontes, o te podía definir exactamente lo mismo, como si fuera, digamos, un autor como Luciano o como Cicerón. Por tanto, lo corregía, lo cristianizaba en algunas cosas, pero lo demás pues le gustaba. Seguimos con algunos autores, para acabar con Roberto Titi, que fue profesor y filólogo, que hizo una alusión a Moro comentando los conocimientos que el canciller inglés tenía de la lengua griega, pero eso en cuestiones puramente filológicas. Y ahora entramos en algunos textos también escritos en inglés. Y esto sí que ya es raro que los ingleses, que son tan de lo suyo, no los hayan encontrado, pero ahí están también. Tenemos a Matthew Sutcliffe, que es autor de A Treatise of Ecclesiastical Discipline. Y aquí hay una alusión que he encontrado a la utopía de Moro, que compara con la República de Platón, y nuevamente habla de la importancia de estas sociedades utópicas. Anastasio Germonio fue un destacado canonista, y en esta obra hizo un elogio de los sacerdotes, porque consideró que el papel de la espiritualidad de los sacerdotes que había descrito Moro pues era muy interesante para alumbrar lo que tenía que ser un sacerdote en su tiempo. Hay una obra de un autor inglés, Adrian Saravia, que era un pastor protestante que divino clérigo prebendado de la Iglesia de Inglaterra. Hizo un comentario a la utopía de Moro, comparándola una vez más con la República de Platón. En los panegíricos del profesor y obispo Henry Van Cuyk hallamos uno sobre lo necesario de evitar los libros perniciosos en la República, y se encuentra, digamos, una referencia a Moro al lado de otros escritores que habían escrito acerca de la República perfecta, como los Milesios, Hipódamo de Mileto, Platón y demás. Comentando un pasaje de la Ética de Cornelius Valerius, hizo una comparación sobre la Ética de Rudolf Schnell, hizo un comentario sobre la República de Platón. Y hay una cita incidental a la utopía en un pasaje de la obra del franciscano Jean de Villers sobre la peregrinación a Jerusalén y la verdadera Iglesia de Cristo. Y nuevamente hablamos de la utopía de Moro, digamos, como un ideal al que se tenía que llegar. Y lo mismo puede decirse de la obra de Lelio Cecchi, donde recogió algunas de las costumbres más llamativas de los utopienses, en las que el príncipe se distinguía del resto de los ciudadanos por llevar un manojo de espigas, y el distintivo del pontífice era el cirio. Por lo tanto, bueno, no llevaba una corona y el otro báculo, sino espigas y un cirio, que era una visión mucho más espiritual, algo que les gustaba mucho. Bien, entonces,
Dicho esto, de manera muy resumida y ciñéndome al tiempo para dar espacio a la ponencia siguiente. Hemos agrupado una treintena de referencias a diversos autores y obras que proceden del acervo de nuestras lecturas previas y que por lo tanto tienen un sesgo, como han podido ver ustedes, hacia la historia jurídica, política y de las ideas. No obstante, por la cantidad de referencias en las fichas anteriores, he puesto como fichas, como han hecho muchos estudiosos de Moro, pues yo creo que se pueden considerar representativas de las tendencias en la recepción de la utopía entre los autores del siglo XVI. Más allá de una cuestión de carácter astronómico y científico, que es el texto de Shepard, o de obras de carácter festivo de Croselius, Teitorius, Panvinio, Henold, o histórico como Neander, o de piedad también como Pierre Crispé o Jean de Bellue, la mayoría de textos recogen bien anotaciones eruditas a autores clásicos humanistas, bien cuestiones de carácter jurídico-político o político-teológico. Entre las anotaciones a los clásicos hallamos la de Shakespeare a Cicerón, la de Guillermo Schiander a Estrabón o las de Hieronymus Wolff a Cicerón y a Isócrates, y entre los autores modernos la de Jacques Toussaint a Budet, de Allard de Ámsterdam a Rodolfo Agrícola y de Rudolf Snell a Cornelius Valerius. A ellos debe añadirse la obra del filólogo Roberto Titi y, como no podía ser de otra manera, en un autor humanista hemos hallado dos citas que reflexionan sobre el término utopía, la primera de Herold y la segunda del propio Roberto Titi. Entre los tratados jurídico-políticos destacaron obras inspiradas en el jus commune, en esta tradición italiana del estudio del derecho medieval, como la de Johannes Saxonius, obras de carácter paremiológico como la de Pierre Godefroy, político-económicas como la de Johann Thomas Fregius y el amplio conjunto de referencias de Pierre de Gregoire, a medio camino entre la filosofía y el derecho. En cuanto a los tratados de materia político-eclesiástica, pueden citarse los de François Baudouin, George Lautenberg, Equidius Vistius, Matthew Sutcliffe, Atanasio Germonio, Adrian Sarabia, Henry Van Cuyk y Legio Zecchi. La primera conclusión general a la que podemos llegar es que para los autores del siglo XVI, la Utopía de Moro era una obra muy similar a la República de Platón. Así lo dicen Saxonius, Wolff, Neander, Van Cuyk, Sarabia, etc. Las comparaciones entre ambas son continuas. Se trata de dos sociedades paganas que, por un lado, arrojaban luz para las cristianas, pero por otro, que era obligatorio cristianizar. De ahí la segunda conclusión, la necesidad de utilizar el testimonio de Tomás Moro para afianzar la cristianización de la sociedad, tanto en cuestiones eclesiásticas, por ejemplo, el tema del estatus de los sacerdotes, que dio lugar a ciertos debates, como en cuestiones civiles, el problema de la mendicidad, así como también el ejemplo de virtud y moderación por las morigeradas y honestas costumbres de las mujeres tan alabadas por Pierre Crispé. Hay temas que se repiten, por ejemplo, el tema de la veneración a los sacerdotes, que fue tan alabada por Anastasio Germonio, y el asombro por el distintivo del cirio que portaban delante del pontífice, así como también la inexistencia de la mendicidad en una sociedad bien ordenada. Aparece, por lo tanto, una amplia panoplia de temas destacados, el tema del pacifismo, el carácter electivo de la monarquía, el amor a las letras, así como un recordatorio de algunas de las críticas de Moro, como por ejemplo el abandono de la agricultura. La tercera conclusión es que la mayoría de autores trataron a Moro como a un clásico, alabado una y otra vez en las obras encomiásticas, en las que incluso le dedicaban epigramas, y que para algunos, como Pierre de Gregoire, la descripción de utopía y de los utopienses parecía más bien un ejercicio de antropología histórica que no una obra de ficción. Y por tanto, su testimonio se podía poner al lado de Cicerón o de Tácito. Por último, no hemos encontrado ninguna referencia adversa a la utopía, sino a veces una cierta incomprensión por algunas características extrañas de los utopienses, la ausencia de propiedad privada, la expresada por Fregius, o la obligatoriedad de que los esposos se tuvieran que ver desnudos.
Todos los autores estaban generalmente de acuerdo con las ideas expresadas por Moro, o al menos tenían un respeto por esa sociedad ideal. Solamente en alguna ocasión, como hemos visto, por ejemplo, Pierre de Gregoire se vio la necesidad de corregirlo suavemente, cambiando la edad mínima para contraer las nupcias o la tolerancia de los utopienses, que iba en contra del ideal apologético de la predicación del único Dios verdadero. En todo caso, como Pierre Crispé, muchos vieron en la utopía un ideal noble acerca de la pureza de la religión cristiana y un modelo para una Europa devastada por las guerras de religión. En definitiva, a través de estas modestas notas que he ido preparando, casi para ajustarme al tema del Congreso, que es lo que se me ocurrió, hemos podido conocer un poco mejor la difusión de la Utopía de Moro, que resultó ser un bestseller en el siglo XVI y que alcanzó el estatus de clásico a lo largo de esta centuria. Cada una de estas referencias que les he indicado, yo en el artículo, pues esto es un conjunto de referencias que se ponen a la referencia, al contexto y demás, pues es también una incitación para nuevas investigaciones, pero que ya quedan evidentemente para otros especialistas y para otros congresos. Muchas gracias. Todavía.